Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast A Todo Pulmón, en el que te ayudamos a comprender sencillamente algunas de las enfermedades pulmonares más comunes. ¿Alguna vez te has despertado con la sensación de falta de aire, ronquidos constantes o últimamente tienes mayor sueño por las tardes y no sabes por qué? ¿Te han dicho que empiezas a roncar más de lo normal y a pesar de dormir sientes cansancio en todo el día? No te preocupes, todas esas dudas y preocupaciones las vamos a aclarar hoy en este episodio más. Les hablaremos sobre un tema de suma importancia como es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Para los que nos escuchan por primera vez, este es un podcast pensado para resolver todas sus dudas sobre medicina, esto de una manera clara y sencilla, para que así puedan conocer los datos más importantes sobre las enfermedades más comunes y también sobre las no tan conocidas, y así puedan cuidar de su salud. Bueno, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctores, si gustan presentarse. Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy la doctora Ivette Ortega y es un gusto estar el día de hoy aquí. Isaura Bravo, un gusto estar con ustedes compartiendo otro espacio más. Y bueno, ¿qué tal? Yo soy la doctora Carla Montiel y estoy muy contenta de acompañarlos una vez más en este episodio. Y su servidora Michelle Segura. Estamos muy contentos de estar con ustedes en otro episodio y esperamos que les guste el tema del que vamos a platicar con ustedes. Bueno, vamos a comenzar definiendo este padecimiento. La apnea obstructiva del sueño también se conoce como síndrome de apnea obstructiva del sueño, por sus siglas SAHOS o síndrome apnea hipoapnea obstructivo del sueño. Bueno, ¿y en qué consiste? En general, esta enfermedad se va a caracterizar por presentar episodios repetitivos de obstrucción total o parcial de la vía aérea superior durante el sueño. Es importante recordar que ambas obstrucciones van a ocurrir durante el sueño, pero ahora, ¿en qué difieren? Bueno, pues cuando es una obstrucción total, la vamos a llamar apnea. Por eso es que el nombre de la enfermedad como tal. Cierto. Por el contrario, cuando es una obstrucción parcial, únicamente va a disminuir la cantidad del flujo de aire que va a pasar por la vía aérea superior. Recordemos también que estas pausas van a tener cierto tiempo y cierta duración, y esta normalmente llega a ser superior a los 10 segundos. Cierto, esto es importante que lo tomemos en cuenta porque son episodios que pueden ir desde los 10 segundos de duración y pueden durar incluso hasta un minuto. ¿Pueden imaginarse eso? Y justo después de esta pausa se va a restablecer la respiración con la presencia de un sonido de ahogo o de sofocamiento que lo podemos escuchar como un Exacto. Bueno, para que tengan una idea más clara de cómo es que se siente tener este síndrome, vamos a aguantar la respiración por 10 segundos o un poquito más sin exagerar. Y pues con esto vamos a poder darnos una idea de la sensación que tienen las personas que lo padecen. Ese solo es un ejemplo, pero imagínense que las personas que tienen esta complicación la sufren cada vez más, porque nosotros lo estamos haciendo de tipo prueba y de manera consciente, estando despiertos, pero ellos tienen estos episodios mientras duermen. Otra duda que seguramente tendrán es, ¿qué tan frecuente es la apnea del sueño? ¿Puedo yo tenerla? Bueno, es importante saber que sí es una enfermedad muy frecuente, sobre todo en los que pueden tener sobrepeso u obesidad. La probabilidad de tener apnea del sueño aumenta al tener un índice de masa corporal mayor a 40, es decir, a personas con una obesidad en grado 3, por ejemplo, por lo que es preciso cuidar la alimentación, realizar ejercicio y llevar a cabo todas las medidas generales de los que hablaremos más adelante para prevenir y controlar esa enfermedad. Esto es muy importante porque aquí, en Latinoamérica, los síntomas relacionados con este síndrome son frecuentes en personas mayores de los 40 años y el ronquido es habitual hasta en un 60% de todas las personas que padecen apnea. Además de esto que nos mencionas, Isauro, otros síntomas a tener en cuenta sería la presencia de sueño excesivo, que estaría en el 16% de las personas. Esto incluso se ha llegado a evidenciar a través de estudios realizados aquí en la Ciudad de México, donde se obtuvo una prevalencia del 2.2 en mujeres y de un 4.4% en hombres. así es, todo esto que nos mencionas, Mitch, es súper importante. Pero bueno, en este momento probablemente se estén preguntando cuáles son otros factores que aumenten el riesgo y puedan llevar a padecer esta enfermedad.
Bueno, pues algunos de ellos son la edad avanzada, que tengas malos hábitos como el consumo del alcohol y del tabaco. Todo esto pues va a llevarte a que padezcas esta enfermedad tempranamente. Así es, Carla. Pero como recordamos que la apnea obstructiva del sueño va a presentarse en todas las edades, aunque va a ser más común en adultos de mediana y de mayor edad. Otro dato que nos va a arrojar la apnea obstructiva es que es más común en hombres que en mujeres, especialmente en hombres de la mediana edad. Y cabe recalcar que después de la menopausia, en el caso de las mujeres, este padecimiento tiene prevalencia igualitaria en ambos sexos. No olvidemos también la importancia del uso de medicamentos y el consumo de alcohol, como ya nos habían comentado. También debemos tenerlos en cuenta, en especial a los medicamentos sedantes, porque estos se van a encargar de reducir la respiración y pues esto va a hacer que las personas se despierten durante el sueño y pueden prolongar incluso los periodos de apnea. Esto quiere decir que pues va a prolongar la ausencia de la respiración que nos puede llevar a consecuencias potencialmente peligrosas. Y otro factor también serían las anormalidades de las vías respiratorias. Esto sucede cuando se estrechan, por ejemplo, al tener la presencia de amígdalas muy grandes. Así es, pero a todo esto ya hemos podido escuchar un poco cuáles son los factores de riesgo, pero es importante saber de dónde proviene esta enfermedad y cómo es que funciona. Me gustaría hablarles de la faringe, para los que tenían duda o no saben bien a lo que nos referimos con la faringe, voy a intentar explicarles de una manera rápida y sencilla. La faringe va a ser una estructura la cual podemos visualizar si vemos en un espejo el fondo de nuestra boca y pues va a estar pasando la lengua. Ese orificio que vemos va a llegar a la tráquea. Si tocan su cuello, van a poder sentirla. Esta faringe pues es una estructura cilíndrica, elástica y dinámica y por lo tanto esta estructura debe tener un movimiento continuo ya que esta se encarga prácticamente de muchas cosas, principalmente de la deglución, es decir, del paso de los alimentos y de la respiración. Hay que tomar en cuenta que esta estructura es un poco frágil y pues fácilmente se va a llegar a obstruir. Ah, imaginemos un tubo de PVC. Todos conocemos o hemos visto pues un tubo de PVC. Entonces, pues a través de este tubo pasan líquidos. Y por ejemplo, en el tubo que está en nuestro lavabo o en alguna parte de sus casas, a veces se llega a atorar restos de comida o algún otro material. Y pues este tubo va a llegar al drenaje si lo vemos de esta manera. Ahora, en cuanto a la faringe, es una estructura un tanto débil, por así decirlo, porque si imaginamos que pues ese tubo de PVC es similar a la faringe y que en lugar de ese material sea una lona, como las que usamos en las fiestas, bueno, pues el PVC obviamente es más duro, ¿no? Pues la lona es más delgada, resiste un poco, pero por ejemplo, cuando las colocamos mal y llueve, se empiezan a formar charcos y pues este se ve como cuelga por debajo. Entonces la estructura ya no es firme y pues algo así pasa con nuestra faringe. No olvidemos que esa faringe es un poco elástica y un tanto frágil, como la lona, por lo que se empieza a comprimir y no permite la entrada de aire correctamente. De seguro en este momento se estén preguntando, bueno, ¿y qué pasa cuando nos vamos a dormir? Bueno, pues cuando nos dormimos comúnmente lo hacemos boca arriba y pues en esta estructura van a descansar sobre ella los demás músculos, por ejemplo, la lengua o incluso pues ya la cabeza como tal. Y con ello va a existir un aumento de la presión y si a esto todavía le sumamos que la persona llegue a presentar obesidad, pues va a ejercer una presión mayor en la estructura y esto va a generar que no exista una adecuada entrada de aire. Entonces, en las noches, ya cuando está dormida la persona, incluso podrían llegar a pasar tan solo 5 minutos y la entrada de aire ya va a estar totalmente obstruida. Entonces, pues obviamente no va a pasar el aire. Es como si se rebotara y se regresara. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Pues primero la persona va a comenzar a hacer un esfuerzo para que entre aire y a esto es a lo que vamos a llamar comúnmente como ronquidos. Así es, Mitch, la persona como trata de meter aire, esta compresión aumenta el flujo de aire
y a su vez pues provoca los ronquidos. Estos pues van a ser ronquidos cada vez más molestos, tanto que llegan a despertar al compañero con el que duerme y pues entonces llega un momento en el que está tan comprimida la faringe y ya no pasa aire. Es en ese momento donde pues se presenta la disminución de aire y es por eso que le vamos a denominar apnea, porque hay una interrupción de aire. Y este aire no va a alcanzar a llegar hacia nuestros pulmones, no se van a llenar de oxígeno y pues para que la persona pueda dormir adecuadamente y en el lapso de unos 10 segundos vemos cómo la persona se va a despertar repentinamente. Entonces estos episodios son súper molestos. Van a despertar con la sensación de que se estaban quedando sin aire mientras dormían y van a sentir esa sensación de asfixia. Otro ejemplo es cuando la persona tiene algún proceso infeccioso, por ejemplo, cuando se sufre de sinusitis o rinitis, que es cuando hay inflamación y producción pues de moco. Entonces, cuando llega a pasar que tenemos mucho moco acumulado o a veces llegamos a respirar por la boca porque están obstruidos o tapados los orificios nasales, vamos a incentivar que respiremos por esta zona bucal e incluso esto puede generar ronquidos. Entonces, puede ser por un proceso infeccioso, como ya se mencionó, o incluso una malformación ósea, en la que los huesos no crecieron adecuadamente y por lo tanto hay una obstrucción mayor por vía ósea. Bien, ahora continuando con otra parte de nuestra plática y que es muy importante mencionar, es cómo se manifiesta esta enfermedad y los síntomas que presenta. En general, el cuadro clínico característico lo podemos dividir en síntomas nocturnos, es decir, aquellos que ocurren a la hora de dormir, y los síntomas diurnos, que ocurren durante el día. Comencemos con los síntomas nocturnos. Estos generalmente son referidos por el compañero o compañera de habitación de la cama y son en forma de queja o de enojo. Se preguntarán por qué. Bueno, pues es porque el síntoma cardinal de la enfermedad es el ronquido. Y no es cualquier ronquido, ¿eh? Habitualmente se presenta hasta 5 veces por semana, en tonalidad intensa. Se presenta durante toda la noche y suele ser independiente de la posición que tenga la persona mientras duerme. Es decir, no importa si está boca arriba, de ladito, boca abajo. Esto no va a importar. ¿Se imaginan tener por compañero de habitación a una persona con este padecimiento? De seguro ninguna dormiría muy bien. El siguiente síntoma a tener en cuenta serían las apneas o ahogos durante el sueño. Si recordamos, cuando hay esta obstrucción total, la vamos a llamar apnea. Y este episodio de apnea terminaba con un sonido de ahogo. Bueno, pues imaginen lo difícil que es intentar dormir con una persona que durante toda la noche tenga ronquidos. Y no solo eso, sino que tenga estos sonidos como de ahogo, que no son los habituales de una persona mientras duerme. Otro síntoma sería la disnea nocturna, o pues también conocida como esta falta de aire durante la noche. Esto ya para no complicar los términos, ¿no? Si pasamos a los síntomas diurnos, el más importante sería la somnolencia excesiva, es decir, la sensación de tener muchísimo sueño durante todo el día. Así es, Mitch, y su médico puede evaluar la somnolencia por el medio de escalas. Esta serie de escalas, bueno, tenemos principalmente a la escala de Edward, que se trata de un sencillo cuestionario, el cual va a aplicarle su médico, que califica la probabilidad de quedarse dormido o de cabecear como comúnmente lo conocemos, y esto ante 8 situaciones comunes, como sería quedarse dormido mientras está sentado leyendo, viendo televisión, sentado sin hacer nada en lugares públicos, sentado platicando con alguien o cuando está en un carro o un autobús mientras se encuentra detenido por tráfico. Este cuestionario maneja puntajes, el mínimo es 0 y el máximo es igual o mayor a 24 y pues va a ser significativo cuando se presenta un resultado igual o mayor a 11. Continuando con los síntomas diurnos, otro puede ser la fatiga o el cansancio durante el día, tener dolor de cabeza en las mañanas, tener problemas de atención, concentración y pues memoria. También puede existir disminución de la libido o tener alteraciones del estado de ánimo como la irritabilidad u otros síntomas.
puede ser la disminución de las destrezas y pues en general esos son los principales síntomas. Y es importante mencionar que puedo no presentarse en todos. Pero bueno, ustedes que nos escuchan se preguntarán, ¿cómo sé que padezco apnea del sueño? Pues bueno, además de la historia clínica, existen varias ecuaciones de predicción clínica que nos permiten incrementar la eficacia diagnóstica. Una de las escalas que probablemente lo escuches de tu médico una vez estando en consulta y que es la más utilizada es el SACS, SACS, pero no te preocupes, te lo vamos a explicar rápidamente. Se basa en la medición de tu cuello en centímetros, esto mientras estás sentado y en una posición neutra. A la medida obtenida en centímetros se sumarán 4 puntos si el paciente padece hipertensión arterial sistémica. Se le sumarán 3 en presencia de ronquido habitual, más de 5 noches por semana. Y por último, se le sumarán otros 3 si es que se reportan apneas presenciadas por el compañero de habitación, es decir, más de 5 por semana. Esta maniobra que nos comentas, Isauro, se va a encargar de ayudar al médico tratante a identificar la probabilidad de que el paciente presente apnea, y esto con el objetivo de poder identificar mejor el tratamiento a seguir y poder atenderlo lo más rápido y eficazmente posible. Aunque el procedimiento diagnóstico actual de la apnea del sueño sería un estudio conocido como polisomnografía nocturna. Bueno, pero ahora de seguro se van a preguntar, ¿y qué es eso de polisomnografía nocturna? Sabemos que el nombre puede llegar a asustarlos y parecer algo complejo, pero no se preocupen, vamos a aclarar todas sus dudas. Así es, este estudio que nos mencionas, Mitch, es un procedimiento que proporciona información sobre los patrones del sueño y los parámetros cardiorrespiratorios para así poder identificar si mientras duerme los patrones del sueño se interrumpen, en qué momento y por qué. Los parámetros obtenidos más relevantes pues van a ser la lectura del sueño, la eficacia del sueño, el índice de las apneas y el porcentaje de tiempo total del sueño. Parecen pocos, pero son de suma importancia para la elaboración de la prueba diagnóstica. Básicamente, es una técnica de monitorización del sueño en la que usted deberá acudir a un laboratorio especializado en el sueño y un técnico especializado también le va a colocar unos sensores, los cuales van a permitir que se registre el movimiento o esfuerzo respiratorio que usted realice, se medirá la oximetría de pulso y tendrá un sensor de posición corporal y un sensor de flujo oronasal. Normalmente, este estudio se va a estar realizando en dos formatos. El más utilizado es el de la noche completa, en el cual se colocarán los sensores y se obtendrá un solo registro. El otro formato es el de la noche dividida, en el que vamos a obtener dos partes del estudio, una inicial que es la diagnóstica y la otra que está indicada si se registraron altos índices de apnea en las dos primeras horas. Es importante que si te van a realizar una polisomnografía, estas son las consideraciones que debes tener en cuenta. La primera es que al ser un estudio que dura toda la noche, implica que te prepares para dormir durante tu estudio. La polisomnografía se puede realizar ambulatoriamente en casa o en un centro hospitalario con una unidad del sueño. Tu médico tiene que decidir cuál realizar primero. Es importante recalcar que no es necesario ir acompañado al estudio, solo que hay que tener en cuenta que cuando se realiza en el hospital tendrás que pasar toda la noche allí y al día siguiente se puede volver a casa o ir a trabajar directamente, como usted prefiera. Aquí me gustaría mucho señalarle a nuestra audiencia que no es necesario tomar ningún medicamento previo a su estudio. Es mejor que le comuniquen a su médico tratante todas las medicinas que están tomando habitualmente y él ya va a decidir cuáles suspender o cuáles mantener, especialmente si se trata de fármacos contra la epilepsia, por ejemplo, enfermedades psiquiátricas, antiarrítmicos o relajantes musculares. También es importante aclarar que no va a ser necesario permanecer en ayunas antes de la prueba ni después de realizarla. Por ello se les va a recomendar tomar una cena ligera para dormir a gusto y evitar tomar café, alcohol y otras sustancias excitantes durante todo el día en el que se va a realizar el estudio. No te preocupes, puedes acudir a la cita de la prueba con la misma ropa de cada día.
Es importante que llegues a esta cita con el cabello limpio, no hay que usar gel ni otros productos capilares. Si eres mujer, no vayas maquillada y si eres hombre, es mejor que vayas afeitado para que así los sensores peguen mejor a la piel. Así es, me gustaría decirles que para este estudio deben mantenerse tranquilos, ya que este estudio no tiene ninguna contraindicación concreta y pues esta polisomnografía nocturna nos ayuda a diagnosticar la apnea del sueño de forma más precisa para que así su médico pueda brindarle el tratamiento adecuado a su padecimiento. Con todo esto que ya hemos abordado a lo largo de este episodio, estarán pensando, uno, ¿esta enfermedad será curable? Pues la respuesta es que sí, y es importante que ustedes conozcan los factores de riesgo, ya que con base en estos se va a poder tratar el síndrome de la apnea obstructiva del sueño y pues de qué forma. Pues hay medidas generales para prevenir o tratarlo, que principalmente son perder peso y pues reducir la composición de grasa. Como ya hemos visto, a quienes afecta particularmente esta enfermedad es a personas con sobrepeso, por lo que varios trabajos han demostrado que la pérdida de un 29 a 50% del peso inicial va a disminuir el número de apneas o hipoapneas e incluso puede hacer desaparecer las molestias de estos síntomas. Cabe recalcar que la pérdida de peso se va a conseguir únicamente con dieta y ejercicio. Otra forma de tratamiento que les interesa es la posición corporal. La mayoría de las personas aumentan la apnea cuando se acuestan boca arriba y van a disminuirla cuando se acuestan de ladito. Otro consejo que podemos brindarles es que si inconscientemente se mueven de posición al dormir, coloquen una pelota de tenis dentro de un calcetín y lo cosan a la pijama en sus hombros. De esta forma, cuando se encuentren boca arriba, esta posición les va a parecer incómoda y van a volver a acomodarse de ladito. Ahora bien, una vez que su médico lo diagnostique por medio de los síntomas que presentó y de los resultados de la polisomnografía, nos va a indicar si usted tiene apnea leve, moderada o grave. Por ejemplo, será leve si tiene de 5 a 15 apneas por hora, moderada si presenta de 15 a 30 y grave ya si registra más de 30 o más episodios por hora al dormir. De esta forma, su médico establecerá cuál es el tratamiento adecuado para usted. Para este padecimiento existe un tratamiento que seguramente le va a comentar su médico, ya que sería el tratamiento de primera elección y va a consistir en el uso de una máquina que se les va a proporcionar a los pacientes, esto para ayudarlos a dormir mejor. Va a ser conocida como máquina de ventilación con presión positiva continua. Para no hacerlo más complejo y confuso de lo que suena, también va a ser conocida como CPAP. Este dispositivo, por medio de una turbina, va a proporcionar un flujo corriente, esto con cierta presión que nos va a ayudar a eliminar las apneas o hipopneas producidas mientras dormimos. Lo que tienen que hacer es únicamente colocarse la mascarilla y el aparato lo va a ayudar a respirar. Pero recuerden que esto únicamente se va a usar después de realizar una polisomnografía y que ésta haya sido previamente revisada por su médico. Este dispositivo nos ayuda a mantener básicamente la vía aérea abierta y va a trabajar jalando su quijada hacia adelante y moviendo tanto su lengua como el techo de su boca lejos de la parte posterior de su garganta. Lo que va a hacer es que pues va a eliminar esta obstrucción y va a mantener un adecuado flujo de aire, permitiendo así que tenga un sueño profundo y tranquilo. Así es, Mitch, pero yo creo que aquí lo único malo que puede ocurrir con el uso de este aparato es que durante la noche normalmente los pacientes suelen quitarse la mascarilla, esto de forma semiconsciente. Me gustaría mencionarles un dato de la Sociedad Americana Torácica. Ellos han dado criterios que nos hablan del cumplimiento de la mascarilla y pues se ha demostrado que un uso de 4.5 horas al día garantiza una mejor calidad del sueño en los pacientes. Pero bueno, yo creo que a este punto de la plática se han de preguntar si solo existe este tratamiento con el CPAP que ya nos mencionó Michelle, si habrá más o no, y pues sí existen más tratamientos. También en algunos casos se llega a indicar el uso de
un dispositivo intraoral. Este va a incrementar el espacio faríngeo, movilizando la mandíbula hacia adelante. Otra opción también son los sujetadores de lengua, pero estos son menos eficaces y su uso ya casi no es recomendado. Y por última opción, y pues la más, pues más como grave, es el tratamiento quirúrgico y este tiene como objetivo evitar una obstrucción en cualquier parte de la vía aérea. Pero para todo esto yo creo que ya no es necesario que lleguemos a la última opción, que es la cirugía, ya con el cuidado de los factores de riesgo y teniendo un buen estilo de vida, pues usted va a poder evitarse esta cirugía. Recordemos que los pacientes con apnea obstructiva suelen presentar grandes depósitos de grasa en el área bucal, una lengua y una úvula grandes y un paladar agrandado o colgante, además de un aumento de estructuras en la faringe. Entre los métodos quirúrgicos más utilizados son la uvulopalatofaringoplastia, que consiste en aumentar el diámetro bucal. Esto con la reserción de la úvula y el paladar blando. También es importante que sepa que para este síndrome no hay un tratamiento farmacológico, eh, que pues va a estar curando las apneas, no lo hay como tal. Lo que sí es preciso que sepa y trate de evitar es el uso de las benzodiazepinas, ya que estas pueden agravar las apneas. Bueno, en este momento probablemente se esté preguntando si existe o no alguna complicación en su salud causada por esta apnea del sueño. La respuesta es que es posible, pero no es algo de lo que deba alarmarse, pero sí que deba asistir con su médico de cabecera para que le hagan un estudio completo, porque el daño inicialmente no es visible hasta que ocurre un gran lapso de tiempo con un sueño anómalo. Las complicaciones cardiovasculares, es decir, aquellas relacionadas con su corazón o sus arterias, son las que más debemos atender. Por ejemplo, una arritmia, incluso un infarto, o hasta un accidente cerebrovascular, es decir, en su cerebro, o aquellas que tengan que ver con sus pulmones o su salud en general. Empezando con las complicaciones neuropsicológicas, es decir, las alteraciones que tienen que ver con el estado mental, va a existir un elevado riesgo de tener accidentes automovilísticos, accidentes de trabajo, alteraciones en sus emociones o incluso una disminución en el deseo sexual. Esto por mencionar pues las más importantes. Se va a deber principalmente a esta falta de sueño en estos pacientes, ya que si lo recordamos, pues van a tener un sueño deficiente en cuanto a calidad y cantidad del mismo. Ahora, en lo que tiene que ver a las complicaciones del corazón y los pulmones, se va a poder presentar hipertensión sistémica, hipertensión arterial pulmonar, es decir, pues de una arteria muy importante que se encuentra entre su corazón y pulmones. También puede llegar a tener la sensación de palpitaciones u otras que afecten a diversos órganos de su cuerpo. Y bueno, como ya han podido escuchar, este padecimiento suele ser muy poco hablado porque hoy en día, pues para muchos ya es normal roncar y la gente se ha acostumbrado a no descansar bien y ve normal no tener un sueño reparador. Pero pues es importante que no lo dejen pasar porque este síndrome es tratable y su salud se verá beneficiada cuando usted empiece a tener una buena calidad de sueño. En efecto, su médico puede recomendarle cambiar sus hábitos y su estilo de vida para tratar la apnea. Eh, Estos van a incluir la pérdida de peso y dormir de costado o de ladito, como ya le habíamos comentado. No fumar y evitar sustancias que puedan ponerlo somnoliento, como el alcohol y los sedantes. Y pues lo más importante es que usted decida realizar un cambio en su estilo de vida para no tener que llegar a la cirugía como opción de tratamiento. Exacto, tener cambios significativos en su vida es lo más importante para eliminar este problema. Ahora que ya conocen más sobre esto, es importante que usted aprenda a cuidar de su salud. No debe olvidar que dormir bien también es muy importante. Nos gustaría dar algunos consejos para que pueda tener una buena higiene de su sueño y así descanse mejor. Es recomendable reducir el consumo y, de ser posible, eliminar el tabaco y también el alcohol, así como que realice ejercicio físico regularmente y evitar hacerlo 2 horas antes de dormir. Cierto, estas recomendaciones que nos mencionas son bastante buenas. También ayuda mucho realizar actividades relajantes antes de dormir. Por ejemplo, tomar un baño caliente podría ayudar. También es importante que no consuma comidas pesadas cercanas a la hora de acostarse. Y algo que me parece muy importante hoy en día es que actualmente todo el mundo es adicto al celular.
Incluso muchos duermen con él bajo la almohada y al despertar lo primero que hacen es ver su teléfono. El uso de estos aparatos en la cama, previo antes de dormir, nos hace conciliar más difícilmente el sueño. Algo bueno podría ser que usted aprenda a tener horarios. Usted puede establecer la hora de acostarse y de levantarse cada día a la misma hora. Siempre debe procurar tener la habitación a oscuras, debe tener un ambiente tranquilo y procurar sentirse cómodo. Con todos estos consejos que ya hemos compartido con ustedes, van a poder notar que descansarán mucho mejor y afortunadamente el síndrome de la apnea obstructiva del sueño es tratable con eficacia si usted se apega al tratamiento. Pues bueno, vamos llegando al final de este episodio, en donde esperamos haber cumplido nuestro propósito. Es muy importante para nosotros que pueda comprender mejor las enfermedades, que podamos ser un acompañamiento para ustedes y que podamos resolver sus dudas con estos pequeños episodios. Esperamos que esta plática les haya sido de utilidad y los invitamos a compartir este podcast para que estos temas de salud estén al alcance de muchas más personas. Les damos las gracias por escucharnos en su podcast A Todo Pulmón.